El terremoto de Puebla de 2017 se produjo a las 1:14:40, hora local, del martes, 19 de septiembre de ese año. Tuvo una magnitud MW igual a 7.1. Su epicentro se localizó a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos, según el Servicio Sismológico Nacional de México. El Servicio Geológico de los Estados Unidos ubicó el epicentro a 1 kilómetro de San Felipe Ayutla, Puebla. El sismo ocurrió apenas 12 días después del terremoto de Chiapas. La prensa destacó profusamente la coincidencia en la fecha de este sismo con la del terremoto ocurrido en 1985, que también sucedió un 19 de septiembre. 32 años antes. Sin embargo, aparte de la fecha, no existe mayor relación entre ellos, pues el terremoto de 1985 tuvo su epicentro en la costa del estado de Michoacán, a una profundidad de 15 kilómetros, mientras que el temblor de 2017 tuvo su epicentro bajo la superficie del país, donde el proceso de subducción ejecuta un tipo diferente de esfuerzos extensivos entre las placas de Cocos y la norteamericana. Específicamente, a este tipo de movimiento se le conoce con el nombre de sismo intraplaca. Este temblor dejó cuantiosos daños en los estados del centro del país, a lo que algunas firmas independientes cifraron las pérdidas entre 4.000 y 8.000 millones de dólares estadounidenses. La Ciudad de México fue la entidad que concentró el mayor número de víctimas mortales debido a la densidad de población y la estructura del subsuelo que amplifica las ondas sísmicas, debido a que la ciudad se encuentra sobre el suelo fangoso de lo que alguna vez fue el lago de Texcoco. Por primera vez, desde la instalación de la alerta sísmica en la ciudad, esta no sonó momentos antes para prevenir a la población y realizar evacuaciones, ya que no se contaba con estaciones sismosensoras cerca del epicentro. La alerta se activó hasta pasados 11 segundos de iniciado el sismo, justo cuando las ondas alcanzaron la ciudad, lo que no permitió una evacuación completa. Esto se debió a la cercanía del epicentro a la Ciudad de México, separados por tan solo 121.65 km. En Morelos, la zona en torno al volcán Popocatépetl y el sureste del estado presentó los mayores daños, y Jojutla fue una de las localidades más afectadas. Por el lado de Puebla, la Mixteca, la región de los valles de Izúcar y Atlisco, y el centro histórico de la ciudad de Puebla registraron importantes afectaciones. De acuerdo con la ASF, el gobierno de México había recibido más de 91 millones de pesos en donaciones internacionales que, sumado a las donaciones del Fideicomiso Fuerza México que concentró el apoyo de la iniciativa privada y nacional, se desconoce la ubicación, usos y cantidades utilizadas de los recursos. Asimismo, reportó que diversas dependencias registraron omisiones y sobrecostos en la reconstrucción de inmuebles. Tectónica y sismicidad en Puebla y Morelos. En general, con un promedio de 40 sismos diarios, México se clasifica como una de las zonas de más alta sismicidad del planeta, debido a que se sitúa sobre el cinturón de fuego del Pacífico, y en la confluencia de las placas norteamericana, del Pacífico, Cocos, de Ribera y del Caribe. La zona en la que se encuentran Morelos y Puebla suele ser el epicentro de algunos sismos, entre los cuales, uno de los antecedentes de mayor magnitud fue el ocurrido en 1999, que dejó daños en Puebla y varios municipios al sur del estado. Resumen de la configuración tectónica. Aunque en términos globales el sismo estuvo relativamente cerca de la zona de contacto entre las placas de Cocos y la norteamericana, el terremoto ocurrió por efecto de una falla normal, a una profundidad de unos 50 km, donde la placa de Cocos converge con una velocidad aproximada de 7.6 mm por año en dirección noreste. La subducción de la placa de Cocos comienza en la fosa ubicada unos 300 km al suroeste del epicentro de este terremoto. Por sus características, se trata de un terremoto intraplaca, es decir, una ruptura dentro del bloque de la placa de Cocos que está siendo subducido, y no en el borde de contacto. Los terremotos de esta envergadura y de falla normal, aunque se indiquen frecuentemente como puntos precisos en los mapas, quedan mejor descritos como el deslizamiento de una superficie más grande en la falla. En el siglo XX,
se registraron otros 19 terremotos de magnitudes superiores a 6.5 en el radio de 250 kilómetros en torno al hipocentro de este, principalmente en la zona de subducción. El mayor de ellos fue el terremoto de Guerrero de 1957. Víctimas. El 5 de octubre, Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil, confirmó una cifra final de víctimas mortales de 369 personas, 228 decesos en Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 15 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. Según un informe del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, a partir de información de Animal Político, la información más completa al respecto se encontró en la capital del país, donde se registró que del total de muertos, 200 eran adultos y 28 niños. Por otra parte, 138 eran mujeres y, de ellas, 16 menores y 122 adultas. Los 90 restantes eran hombres y, de ellos, 18 menores y 72 adultos. En Ciudad de México, la mayor parte de las muertes se concentraron en las delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez. Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la muerte de 10 extranjeros, un argentino, un surcoreano, 2 españoles, un panameño y 5 taiwaneses. Aunque la cifra exacta se desconoce, se calcula que más de 6.000 personas resultaron heridas y de ellas más de 800 en Ciudad de México. Apoyo de la sociedad civil y respuesta del gobierno. Luego del terremoto, cientos de personas se dirigieron a los edificios colapsados para intentar retirar restos de escombros y rescatar personas, a la par que autoridades llegaban a coordinar las acciones. Algunos de los ciudadanos abrieron sus redes de wifi ante la caída de la red telefónica, y comenzaron a organizarse puestos improvisados de auxilio en las calles. Las autoridades abrieron decenas de albergues para dar cobijo y alimento a las personas que fueron desalojadas de sus hogares o de edificios que colapsaron, así como centros de acopio. Ante el caos imperante en las calles y avenidas, colectivos de ciclistas y motociclistas organizaron el traslado de alimentos, insumos médicos y herramientas desde los centros de acopio y casas de ciudadanos hacia los sitios donde se necesitaban. Se emitió declaratoria de emergencia extraordinaria en Ciudad de México, y de esta forma se liberaron los fondos económicos necesarios para la atención a las víctimas del desastre. La noche del día 19, se realizó la declaratoria de desastre para las 16 delegaciones de la capital mexicana, y se conformó el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, en donde trabajan autoridades del nivel federal y capitalino. El presidente Enrique Peña Nieto decretó 3 días de luto nacional tras el impacto del desastre, en memoria de las víctimas del sismo. Controversias por corrupción. De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, en septiembre de 2017 el Gobierno de México había recibido más de 91 millones de pesos mexicanos en donaciones internacionales que, sumado a las donaciones del Fideicomiso Fuerza México que concentró el apoyo de la iniciativa privada y nacional, se desconoce la ubicación, usos y cantidades utilizadas de los recursos. En el primer informe de cuenta pública de 2018 de la ASF informó que diversas dependencias a cargo de la recepción de las donaciones reportaron menos apoyos de los que recibieron. Asimismo se observan que los organismos a cargo de la administración de los recursos registraron retrasos, omisiones y defectos importantes en la reconstrucción y reparación de hospitales, viviendas y centros educativos. La Auditoría Superior de la Federación comentó que la falta de mecanismos de control, administración y distribución se debió a la falta de transparencia y coordinación entre las distintas dependencias a cargo de las aportaciones. A pesar del informe del organismo, Animal Político criticó a la ASF debido a que no determinó responsabilidades a los funcionarios implicados ni ordenó investigaciones posteriores en los casos de las donaciones internacionales. Daños. Estados afectados. Orden por intensidad. Ciudad de México. El sismo destruyó decenas de edificios y casas en la Ciudad de México. 11 meses después,
el gobierno local contabilizó 11.495 inmuebles afectados y 30.000 personas afectadas. La autopista que une la capital del país con la ciudad de Acapulco, en el estado de Guerrero, resultó parcialmente destruida, y el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México sufrió daños que lo obligaron a suspender por algunas horas su funcionamiento. Asimismo, se suspendió temporalmente el servicio de 6 estaciones de la línea 12 del metro, debido a fallas en la estructura. Se reportó la caída de más de 40 edificios en colonias como Condesa, Roma, Del Valle, Narvarte, Miravalle, Portales, Guerrero, Lindavista, Centro, Coapa, San Gregorio Atlapulco, Los Girasoles y Juárez, además de las zonas centrales de las delegaciones Coyoacán, Tlalpan, Coajimalpa y Xochimilco. De igual forma, se reportaron daños en diferentes zonas de Iztapalapa. Los sitios que concentraron mayor número de víctimas mortales fueron el Colegio Enrique Rebsamen y un edificio del multifamiliar Tlalpan 3000. Otro tipo importante de daños que sufrió la ciudad consistió en centenares de fracturas en la red de distribución de agua, que hasta el 16 de octubre mantuvieron sin agua a aproximadamente 400.000 habitantes de las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, así como en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, ante lo cual se suscitaron protestas recurrentes de las familias afectadas, que en ciertas zonas respondieron cerrando vialidades. El gobierno de la ciudad a duras penas pudo contener las manifestaciones de descontento, distribuyendo agua por tandeo el tiempo suficiente para efectuar las reparaciones, sin que llegaran a presentarse incidentes graves. El Colegio Enrique Rebsamen, localizado en la colonia Nueva Oriental Coapa, en la zona sur de la capital, sufrió el colapso del edificio principal que sepultó a 30 personas presentes en el centro escolar. Se confirmaron 25 víctimas mortales en la escuela, 21 niños y 4 adultos. En la noche del 20 de septiembre, rescatistas y ciudadanos confirmaban que debajo de los escombros permanecían con vida una menor, llamada Frida Sofía, y presuntamente 3 menores más, resguardados en la oficina de la directora. Con el paso de las horas, surgieron diferentes datos de presuntos contactos con la menor, y que incluso había tomado agua con una línea de vida. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, negó que hubiera familiares buscando una niña con ese nombre. Se mantuvo por 9 horas una transmisión en vivo por la cadena TV Azteca y Televisa sobre el presunto rescate. El 21 de septiembre, medios de comunicación como Proceso y Aristegui Noticias reportaron inconsistencias y reclamaron una presunta desmesura mediática de las cadenas televisivas. Finalmente, la Armada de México informó que nunca hubo una menor con ese nombre, ni se tuvo ningún tipo de contacto, y en la tarde del 21 de septiembre se desmintió que existiera en las listas de inscripción una niña con ese nombre ni de esa edad. Probablemente, solo una mujer del personal de intendencia que quedara con vida en los escombros. El colegio se construyó y amplió sin contar con todos los planos, estudios y trámites necesarios para hacerlo. Además, para funcionar se utilizaron documentos falsos. Los vecinos alertaron de que se construían pisos de más y se hacían modificaciones sin contar con permisos, pero ninguna autoridad actuó. Durante décadas, se permitió el funcionamiento de un colegio en el mismo sitio en donde también había 3 departamentos y sus planes de protección civil estaban llenos de inconsistencias. En la unidad habitacional multifamiliar Tlalpan, en la delegación Coyoacán, el edificio 1C colapsó luego del sismo. En el sitio, se reportaron 27 fallecimientos. Hasta el 22 de septiembre, los cuerpos de rescate habían recuperado 9 personas con vida de entre los escombros. Se produjo un derrumbe en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, en la delegación Tlalpan, donde el colapso de una parte de sus instalaciones dejó un saldo de 5 víctimas fatales y 40 heridos. En la delegación Tláhuac, al oriente de la Ciudad de México, la Colonia del Mar fue una de las más afectadas. En ella, se registraron grietas en el pavimento y hundimiento de calles,
resultado de fallas geológicas que se agravaron con el sismo. Asimismo, y al igual que otras colonias de la delegación, se registraron fugas y desabasto de agua, falta de servicio de electricidad, caída de bardas, caída de postes y socavones. Algunos edificios históricos sufrieron daños menores, entre ellos, destacan, la Catedral Metropolitana, el Museo Nacional de Arte, el Monumento a la Madre, la Iglesia de Nuestra Señora de Loreto, el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, la Parroquia de San Juan Bautista en Coyoacán, el Templo de San Francisco Culhuacán y la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, en la Colonia Guerrero. Con respecto al transporte público, el metro de la Ciudad de México sintió el impacto del movimiento telúrico. En algunos vídeos se notó la fuerza del mismo por el movimiento de los trenes en algunas estaciones. La línea 12 fue afectada en el tramo de Periférico Oriente a Tláhuac, lo que obligó a cerrar dicho tramo por reparaciones. En cuanto a los sistemas Metrobús, M1, Tren Ligero y los demás, operaron de manera recortada en sus rutas similares a los corredores privados, quienes reforzaron frecuencias para ayudar con la movilización de los brigadistas que necesitaban transportarse a los lugares de mayor desastre. Los medios pertenecientes al gobierno de la ciudad brindaron servicio gratuito en el tiempo de recuperación. En la Ciudad de México, 228 personas murieron en los edificios colapsados, 4 más fallecieron en los hospitales durante los siguientes días a causa del sismo del 19 de septiembre. Además de los 38 edificios que colapsaron, las autoridades de la ciudad no han informado sobre la totalidad de inmuebles con daños. En octubre de 2017, las estimaciones del gobierno federal para la capital del país eran de 5.765 viviendas afectadas, de las cuales 2.273 tuvieron daño total. Se abrieron 204 carpetas de investigación, 135 por oficio, 65 por denuncia y obtuvieron 65 órdenes de aprehensión, según los datos del programa de reconstrucción que presentó el gobierno de la Ciudad de México. No se ha sancionado a ninguna autoridad que haya firmado manifestaciones de construcción o autorizaciones de uso de suelo. Controversia de daños en la Ciudad de México. Morelos. Morelos fue uno de los estados con mayores afectaciones por el sismo, y se reportaron 74 víctimas mortales y 190 lesionados en todo el estado. En Jojutla, el municipio más dañado tras el terremoto, se reportó la muerte de por lo menos 16 personas, y se produjeron daños en la estructura de edificios comerciales, religiosos, públicos y en más de 2.000 viviendas particulares. Entre los edificios con mayor afectación, se encuentran el Palacio Municipal y la Iglesia de la Santa Cruz. Las zonas con más daños fueron el centro de la población y la colonia Emiliano Zapata. Se reportaron además daños materiales en otros 14 municipios de la entidad, como Cuernavaca, Tetela del Volcán, Ocuituco, Yecapistla, Jiutepec, Cuautla, Ayala, Xochitepec, Tlayacapan, Axochiapan, Yautepec, Jantetelco, Zacatepec y Tlaquiltenango, donde sufrió graves daños el exconvento agustino del siglo XVI. Respecto a daños materiales, no se reportaron problemas de gravedad en planteles escolares. Sin embargo, se informó sobre fuertes daños en el Centro de Salud de Coatetelco, la caída de un puente en la autopista México-Acapulco, a la altura del kilómetro 109, y la fractura de otro puente en la autopista que comunica Tepoztlán con Cuautla, a la altura del centro vacacional IMSS Oastepec. De las 4 vías que comunican la Ciudad de México con Morelos, solo la carretera México-Cuautla quedó completamente operativa, junto con su par vial la autopista Amecameca, La Alborada. También se informó sobre daños en iglesias localizadas en los municipios de Totolapan, Jonacatepec, Chalcatzingo y Tepalcingo. Se dio a conocer además que la torre y parte de la fachada del Palacio de Cortés, en Cuernavaca, sufrieron daños. Además, se reportaron afectaciones en el Congreso del Estado, el recinto legislativo, el plafón del Salón de Plenos y el edificio Rex.
La Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de emergencia extraordinaria para los 33 municipios del estado, con el objetivo de habilitar los fondos necesarios para la atención de las necesidades de la población afectada por el terremoto. Puebla. Se informó que en el estado de Puebla perdieron la vida por lo menos 45 personas, más de 12.000 viviendas resultaron afectadas, al igual que 250 inmuebles históricos y por lo menos 105 heridos. Los daños en la entidad se concentraron en 3 zonas: la zona metropolitana de Puebla, el municipio de Atlisco y la región de la Mixteca poblana. En la ciudad de Puebla, se informó que 7 personas perdieron la vida por los daños sufridos en diversos edificios del lugar, como la Escuela Héroes de Reforma y la Preparatoria Lázaro Cárdenas del Río de la UAP. Respecto a los daños materiales en la ciudad capital, se reportaron afectaciones en la Universidad de las Américas, derrumbes parciales en las iglesias de San Francisco y el Carmen, caída de bardas en diversos puntos de la ciudad y pérdidas materiales en los centros comerciales Angelópolis, Plaza Dorada y Palmas Plaza. Se informó que se registraron cuarteaduras de paredes y desprendimientos de techo en la estructura del Estadio Cuauhtémoc. Además, fue necesario el desalojo del Hospital de la Mujer y el Hospital San Alejandro. En San Pedro Choulula, cayeron las torres y cúpulas del Santuario de la Virgen de los Remedios y el antiguo convento de San Gabriel. En el municipio de Atzala, colapsó la cúpula del Templo de Santiago Apóstol, aplastando a 14 personas que se encontraban en un bautismo celebrado al interior del recinto. En Atzitzihuacán, murieron 15 personas cuando una iglesia colapsó durante la misa. Se informó sobre afectaciones materiales y personales en los municipios de Atlisco, Izúcar de Matamoros, Tepexi de Rodríguez, Acatlán, Tochimilco, Coezala, Tepeaca, Chiautla, Tecamachalco, Amozoc, Huejotzingo, San Martín Texmelucan, Coyotepec, Izcaquistla y Tehuacán. Se reportó que 60 iglesias, 48 inmuebles civiles y 209 escuelas sufrieron afectaciones como consecuencia del sismo. Las autoridades federales emitieron la declaratoria de emergencia para 112 municipios del estado, con el objetivo de habilitar los fondos necesarios para atender las necesidades alimenticias, sanitarias y de refugio de los afectados. Estado de México. En el Estado de México, se informó que por lo menos 15 personas perdieron la vida, así como 29 personas lesionadas como consecuencia del sismo. Los municipios donde se registraron pérdidas humanas fueron Capuluac, Ecatepec, Sonacatlán, Tenancingo, Lerma, Ocuilán, Chalco y Ecatzingo. Respecto a los daños materiales, la afectación más fuerte se registró en Ocuilán, donde se cayeron 2 templos religiosos y decenas de viviendas sufrieron daños de diversa índole. También el municipio de Joquicingo sufrió daños considerables. Otros municipios que reportaron pérdidas materiales como caída de bardas, derrumbes y hundimientos en demarcaciones fueron Ecatzingo, Salatlaco, Santiago Tianguistenco, Toluca, Ecatepec, Naucalpan, Coacalco, Chuautitlán, Rayón, Texcoco, Amecameca, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz y La Paz. Fue necesaria la evacuación de 80 pacientes del Hospital Valle Ceilán, localizado en Tlalnepantla. El nosocomio sufrió afectaciones en los pisos 2, 3 y 4, los cuales ya se habían dañado en el terremoto del 7 de septiembre. Se suspendió temporalmente el servicio del Mexicable para una revisión de sus instalaciones, y el sistema Mejibus comenzó a funcionar gratuitamente para apoyar a las víctimas. Además, el Aeropuerto Internacional de Toluca funcionó durante unas horas como terminal aérea alterna, ante el cierre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por lo que aterrizaron 3 aviones que tenían como destino original la capital mexicana. Un mes después del sismo, en Ocuilán y Tenancingo se mantenían cerradas 200 escuelas y 14.000 alumnos estaban sin recibir clases. Otro tanto ocurría con 1.500 estudiantes en Ecatepec. Guerrero. En el estado de Guerrero, 4 personas fallecieron como consecuencia del terremoto,
además de 5 ciudadanos que resultaron lesionados. Se reportaron daños en los municipios de la zona norte de la entidad, específicamente en Iguala, Taxco, Copalillo, Olinalá, Tepecoacuilco, Huitzuco, Buenavista de Cuéllar y Atenango del Río. Los daños materiales fueron 200 viviendas y 3 iglesias en Olinalá, 50 casas con daño estructural en Copalillo, 30 en Taxco, una con colapso total, 5 en Tepecoacuilco, 20 en Huitzuco, 51 casas en Atenango del Río, además de la restricción de acceso a la iglesia de Buenavista de Cuéllar, por riesgo de desplome. En Iguala, se registró un derrumbe de tierra que mató a una persona. En la infraestructura de comunicación, se restringió el paso del libramiento de Zumpango del Río y derrumbes en la carretera estatal que une las poblaciones de Petaquillas y Mochitlán. En otros municipios, como el puerto de Acapulco y la capital Chilpancingo, únicamente se registraron algunos daños menores. Oaxaca. En el estado de Oaxaca, se informó sobre el fallecimiento de una persona tras la caída parcial del templo de San José Ayuquila. Se reportaron daños en los municipios de Huajuapan de León, Ciudad Ixtepec y Teotitlán de Flores Magón. Además de la atención de personas con crisis nerviosa en la zona del Istmo de Tehuantepec. Esta entidad federativa fue la más afectada por el terremoto del 7 de septiembre. Veracruz. En Veracruz únicamente se reportaron daños menores en algunos planteles escolares y en hospitales en los municipios de Poza Rica, Tierra Blanca y Río Blanco. Las instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos y la central nuclear de Laguna Verde no sufrieron ningún daño. Tlaxcala. Tlaxcala reportó 2 personas heridas en los municipios de Apizaco y Chiautempan. Además, daños en edificios históricos de la entidad, como la parroquia de San José y la Basílica de Ocotlán en la capital. También se informó de afectaciones en iglesias localizadas en los municipios de Nativitas, Tepeyanco y Coapiastla. El Palacio de Gobierno de Tlaxcala tuvo cuarteaduras y fue necesaria la evacuación del Hospital General, por una fuga de gas. Michoacán. Michoacán registró daños menores, agrietamientos en varios inmuebles de Morelia, y al menos 85 centros educativos en el estado reportaron afectaciones en las paredes. Parte del techo de un inmueble abandonado colapsó, sin que se reportaran lesionados en la zona. Se reportó la caída de una casa de adobe en estado de abandono, al norte de la ciudad. El Palacio del Supremo Tribunal de Justicia de Morelia reportó cristales rotos y agrietamientos en suelo y paredes, al igual que la Facultad de Enfermería de la UMSN, que reportó algunos cristales rotos. También se registraron daños leves en un hospital de la colonia Altozano. La intensidad del sismo provocó sorpresa, incluso el desalojo en diversas dependencias gubernamentales, escuelas, tiendas departamentales, centros bancarios y restaurantes en varias partes de la ciudad. La caída de un techo en Lázaro Cárdenas lesionó a una mujer de la tercera edad. En Zitácuaro, varios inmuebles sufrieron leves afectaciones, y el IMSS de la ciudad sufrió caída de plafones. En Uruapan, se reportó el desplome de un puente antiguo y la caída de 3 bardas. Hidalgo. En Hidalgo, no hubo daños personales. Sin embargo, se reportaron cuarteaduras y fisuras en los municipios de Pachuca, Mineral de la Reforma, Tulancingo de Bravo, Mixquiahuala y Tizayuca. Regional. Se registraron fugas de gas, junto con montones de escombros de edificios derrumbados. La Bolsa de Valores de México tuvo una caída, pero se recuperó antes de que se suspendieran operaciones. La Comisión Federal de Electricidad informó que 4.68 millones de clientes sufrieron suspensiones en el suministro de energía eléctrica en Guerrero, Morelos, Puebla, Estado de México, Oaxaca, Tlaxcala y la Ciudad de México, aproximadamente el 32% de clientes de la empresa en esos estados. Sin embargo, ninguna de las centrales de la región sufrió daños estructurales. La Secretaría de Educación Pública anunció la suspensión de clases hasta nuevo aviso en todos los niveles educativos en las escuelas de la Ciudad de México, Guerrero, el Estado de México, Hidalgo,
Michoacán, Morelos, Veracruz, Puebla y Tlaxcala. Estados afectados: rojo, amarillo, verde. Respuesta al desastre. Ciudadanía. Ciudadanía y rescatistas de organizaciones civiles protagonizaron la respuesta ante el fenómeno, convirtiendo escuelas, universidades y distintos parques en enormes y organizados centros de acopio. Al no colapsar Internet, tan solo minutos posteriores al temblor, la respuesta ciudadana ante la desgracia fue inmediata y las muestras de solidaridad mucho más eficaces y organizadas gracias a la existencia de las redes sociales, por medio de las cuales comenzaron a difundirse los efectos del sismo, convirtiéndolas en la alternativa real al teléfono y la televisión para transmitir información útil a miles de personas. Twitter y Facebook fueron instrumentos por medio de los cuales la ciudadanía comenzó a organizarse en brigadas y grupos de rescate, publicar desaparecidos y dar servicios. La espontaneidad de los ciudadanos permitió que se organizaran para apoyar de manera directa como rescatistas, colaborando con las brigadas de topos y con brigadas de instituciones gubernamentales cuando éstas se presentaron. La labor consistió en remover escombros y buscar posibles víctimas atrapadas en edificios derrumbados de las diversas colonias y delegaciones afectadas por el sismo en Ciudad de México. También estudiantes de la UNAM, UACM, UAM e IPN se conformaron en diversas brigadas de apoyo, rescate, atención, acopio y de ayuda psicológica a través de estudiantes, profesores y trabajadores, coordinados por el Centro de Formación y Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología de la UNAM y generando trabajos interdisciplinarios con la Facultad de Medicina y la Escuela Nacional de Trabajo Social, también de la UNAM. Estas brigadas proporcionaron auxilios psicológicos para ayudar a reintegrar el estado emocional y físico de las personas. Además, la Facultad de Arquitectura de la UNAM capacitó a más de 4.000 jóvenes, profesores y profesionistas relacionados con la arquitectura e ingeniería para revisar las viviendas afectadas. Por otro lado, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM realizó brigadas de atención médica para mascotas y animales afectados por el sismo, además de que ofreció servicio gratuito en todos sus hospitales. De igual forma, cientos de jóvenes se organizaron en brigadas para apoyar de manera indirecta, organizando centros de acopio y haciendo donativos en dinero y en especie ante la lentitud de estos apoyos por parte del gobierno. Para resolver la falta de canales del gobierno mexicano para organizar la distribución y redistribución de ayuda, auxilio y rescate, se generó la iniciativa Almohadilla Verificado 19S, en el que el Centro Horizontal, con apoyo de organizaciones de la sociedad civil como Ahora, Artículo 19, Democracia Deliberada, Social TIC y R3D registraron toda la información difundida por redes sociales y la verificaron con personas en los centros de acopio para informar sobre dónde sobraba o faltaba acopio, así como notificar los reportes de riesgo. En televisión, los canales abiertos con alcance nacional como Azteca 13, Las Estrellas, Imagen Televisión, Canal 11, ADN 40 y interrumpieron su programación para transmitir todas las consecuencias ocurridas a partir del momento mismo del desastre hasta la tarde del 21 de septiembre sin pautas publicitarias. De igual manera, se sumaron canales de televisión con cobertura regional, de corte noticioso o de paga, como Milenio Televisión, Foro TV, Excelsior TV y Multimedios Televisión. Después del sismo y las afectaciones en el edificio del Sistema Público de Radiodifusión en Hamburgo 182, el Canal 14 salió del aire por algunas horas, para luego restablecerse con fallas técnicas e intermitencias que se fueron superando en los días posteriores, normalizando y generando su señal desde las instalaciones del Canal 11. También se creó en Twitter el #almohadilla Revisa mi grieta, en el que arquitectos e ingenieros civiles ayudaron a identificar la gravedad de los daños a las viviendas a través de las fotos que los usuarios subían. Otro tipo de respuesta ciudadana fue la de denunciar el mal manejo que algunos gobiernos, notablemente el de Guerrero y el de Morelos, le estaban dando a los víveres que los ciudadanos habían donado. Cabe mencionar que este mismo problema se presentó y fue denunciado en Juchitán, a resultado del sismo que ocurrió pocos días antes, en Chiapas y Oaxaca.
Por otro lado, algunos ciudadanos generaron una petición en la plataforma Change.org para que los partidos políticos cedieran parte de su presupuesto para las campañas políticas del 2018, destinándolo a la reparación de los daños ocasionados por el temblor en Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Estado de México y la Ciudad de México. Respuesta gubernamental y paragubernamental. A diferencia de lo que ocurrió en 1985, el presidente Enrique Peña Nieto, acompañado por miembros de su gabinete, pronto se hizo presente en las zonas afectadas por los dos grandes sismos de septiembre, para anunciar el interés y la disposición de su gobierno para aliviar los males de la población. A partir del 20 de septiembre, algunas unidades del Ejército Mexicano y de la Marina colaboraron en el resguardo de los bienes de las víctimas, así como en la remoción de escombros y en las labores de rescate. Asimismo, colaboraron brigadistas de organismos paragubernamentales como el ERUM y de la Cruz Roja Mexicana. No obstante, muchos ciudadanos y los medios de comunicación nacionales más independientes del presupuesto estatal le reclamaron al gobierno, en sus tres niveles, una serie de aspectos. La falta de preparación gubernamental para el desastre, y la incompetencia para coordinar el esfuerzo de rescate. La corrupción y poca transparencia en la concesión de licencias, y la muy escasa o nula atención a las denuncias ciudadanas por incumplimientos del Reglamento de Construcción. Según declaró el exsecretario de Protección Civil del Distrito Federal, Elías Moreno Brizuela, el incumplimiento del Reglamento de Construcciones causó la muerte de aproximadamente 228 personas durante el sismo. El relajamiento irracional, desde el punto de vista de la seguridad y la ingeniería, de los estrictos reglamentos de construcción establecidos con posteridad al terremoto de 1985 en México, tanto para expandir el negocio inmobiliario como para reducir las inversiones necesarias para proveer servicios urbanos, al aumentar la densidad de la población en zonas ya bien provistas. La opacidad en la distribución de las aportaciones voluntarias de la ciudadanía para el alivio de las víctimas de los sismos. En el caso antes mencionado del estado de Guerrero, se pudo documentar el desperdicio masivo de esta ayuda, y en otros casos, como en Morelos y el municipio de Juchitán, su desvío para emplear los víveres, presumiblemente, con miras a la atención de clientelas electorales del gobernador o presidente municipal en turno, o incluso el embodegamiento y retraso en la distribución, para emplear los bienes en la compra del voto durante las campañas de 2018. El monto enorme que a lo largo del sexenio gasta el gobierno federal encabezado por Peña Nieto en la promoción de su imagen pública, cantidad que por sí sola alcanzaría para sufragar el 98% del costo estimado de la reconstrucción. Los aún más cuantiosos recursos federales que tienen destino desconocido, según la Auditoría Superior de la Federación, en el intervalo que va desde el año 2001 hasta el presente. Los descomunales desvíos económicos que, presumiblemente en su provecho particular, en años recientes hicieron exmandatarios de los estados de Tabasco, Michoacán, Veracruz, Quintana Roo, Tamaulipas, Sonora, Aguascalientes, Nuevo León, Oaxaca, Chihuahua y Coahuila. Monto que, bajo una estimación, permitiría cubrir 16 veces el costo total de la reconstrucción, y según otra, solo, ascendería a 206.000 millones de pesos. A todo lo anterior se suman recientes historias de corrupción documentadas por diversas ONG y diarios nacionales e internacionales, que involucran a entidades paraestatales como Pemex y compañías constructoras como OHL, Grupo y Gallo de Brecht, aparte de otras que tocan a los estados de Michoacán, Nayarit, Aguascalientes, Estado de México y Baja California. Partidos políticos nacionales. Por otro lado, una vez que Andrés Manuel López Obrador anunció que Morena destinaría a la reconstrucción y asistencia a las víctimas del terremoto el 20% de sus prerrogativas de 2018, el PRI, comandado por Enrique Ochoa Reza, anunció que destinaría a la reconstrucción el 100% de los fondos que le corresponden por ley para el resto del ejercicio de 2017, además del total correspondiente a las campañas electorales de 2018. El PRI exigió además,
a las restantes fuerzas políticas, que hicieran otro tanto. Estas últimas iniciativas fueron mal recibidas por la dirigencia del INE, así como por gran parte de los observadores y comentaristas políticos nacionales, que señalaron que, a falta de financiamiento público, las grandes corporaciones e incluso los cárteles de la droga manejarían las campañas políticas nacionales a su antojo. Ayuda internacional. A través de los Topos Chile, se envió una delegación de 18 rescatistas, 2 perros entrenados y materiales para búsqueda y rescate. Por su lado, el presidente Xi Jinping anunció que China ayudaría en las tareas de rescate y en los esfuerzos de reconstrucción. Durante la Asamblea General de la ONU, Colombia ofreció el envío inmediato de 30 efectivos de rescate para que ayudaran a las labores en Ciudad de México tras el terremoto de 7.1. Costa Rica puso a disposición de México los servicios de la Cruz Roja costarricense, los bomberos, la Fuerza Pública, la Caja Costarricense del Seguro Social y la Comisión Nacional de Emergencias. Ecuador y El Salvador anunciaron el envío de equipos de rescatistas a México. Lo propio hicieron España, Guatemala, Honduras, Israel, Japón con su equipo japonés de auxilio en desastres y el gobierno de Panamá envió una delegación de 35 rescatistas, junto con 4 perros de rescate de Panamá. Por su parte, los gobiernos de Paraguay y Perú expresaron su solidaridad al pueblo de México y quedaron en espera de que el gobierno mexicano solicitara su apoyo de manera formal. El Vaticano ofreció $150.000 en apoyo para los damnificados. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, externó vía telefónica sus condolencias al mandatario mexicano Enrique Peña Nieto, y ofreció asistencia con equipos de búsqueda y rescate. Empresas y organizaciones. Diferentes empresas y organizaciones de México iniciaron labores de apoyo a rescatistas y fungieron como centros de acopio en todo el país. Home Depot, Alpura, Smart Fit, Office Max, Tax, Beer Factory y Panda Express instalaron en algunas de sus sucursales centros de acopio para recibir escobas, cloro, cubetas, cepillos, jabón y alimentos enlatados, además de herramientas y materiales de rescate. Empresas de telefonía celular como Telcel, AT&T y Movistar liberaron temporalmente el costo de las llamadas, mensajes de texto, los datos y las redes dentro del área afectada, así como también Telmex, que abrió sus puntos de acceso Wi-Fi para acceder a Internet a nivel nacional, en apoyo a la población. Autobuses de Oriente y enlaces terrestres nacionales dieron de forma gratuita boletos de viaje redondo a paramédicos que quisieran ayudar en las labores de rescate en Ciudad de México, y Uber prestó servicio gratuito en Ciudad de México, Puebla y Morelos. Personas. La cantante estadounidense Katy Perry, a pesar de que iniciaba su nueva gira mundial Witness, The Tour, en Montreal, Canadá, se dio el tiempo para contactar a los refugios y organizaciones que estaban dedicadas a ayudar a los afectados en México, y para hacer una donación de $500,000. Además, envió una buena cantidad de botellas de agua, comida que se pudiera conservar y medicamentos para quienes lo necesiten. La actriz mexicana Salma Hayek comentó que donaría $100,000 a las víctimas del sismo. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció que donaría $1 millón para los afectados por el sismo. El magnate Carlos Slim, a través de su fundación Fundación Carlos Slim, Telmex y Telcel, anunció que, por cada MXN1 donado por la población, donaría MXN5. Presenciando el terremoto en preparativos para su concierto al día siguiente, el canadiense Shawn Mendes creó una campaña con la Cruz Roja norteamericana para juntar ayuda monetaria para los afectados del sismo. Mendes donó $100 americanos 000, la campaña logró recaudar aproximadamente $182 americanos 922. El cantautor español José Riaza compuso la canción, El Día del Fin del Mundo, un homenaje a héroes y caídos del sismo. El Día del Fin del Mundo es un recordatorio de la humanidad que nos unió aquellos días. Como mujeres y hombres de diferentes colores, credos, estatus, edades se portaron como valientes, como héroes trabajando en una sola dirección.
Jamás había visto algo así, se me enchina el cuero al recordar, la utopía caminaba por la calle, explica José Riaza. Rescate canino. Se distribuyó a distintos perros de búsqueda y rescate para encontrar sobrevivientes dentro de los edificios colapsados. Algunos de los perros que trabajaron fueron: Frida, hembra labrador de la Unidad de Rescate de la Armada de México. Ibal, macho pastor belga de la Unidad de Rescate de la Armada de México. Eiko, macho pastor alemán de la Unidad de Rescate de la Armada de México. Titán, macho pastor belga de bomberos de Silao. Colaboró en el rescate de 21 personas. Aquela, macho pastor belga de bomberos de Silao. Colaboró en el rescate de 21 personas. Kublai, hembra Golden Retriever de la Policía Federal de México. Nala, hembra Golden Retriever voluntaria, entrenada en el ERUM. Colaboró en el rescate de 12 personas. Humo, macho pastor alemán de bomberos de Aguascalientes. Colaboró en el rescate de 3 personas. Réplicas.